En algunos lugares el papel todavía se fabrica utilizando las técnicas tradicionales. En ciertas épocas se extienden en el suelo para facilitar su proceso de secado, una visión que comúnmente se denomina una montaña dorada. En ese momento, debido a su práctica generalizada, los talleres de fabricación de papel surgieron en todo el país. En un número cada vez mayor, la gente se ganaba su sustento mediante la fabricación del papel. Las genealogías locales describen la gran afluencia de personas que tuvo la región de Zheya de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, a mediados del siglo XIII. Eran refugiados que huían de los combates que tuvieron lugar en el norte de la provincia de Fujian. Zheya es una región montañosa con poca tierra plana. A los habitantes ahí establecidos les resultó prácticamente imposible vivir en la zona debido a la limitación del crecimiento de los cultivos. Por consiguiente, decidieron centrar su atención en los bosques de bambú que crecían en abundancia. Muchos de los migrantes que habían sido fabricantes de papel en Fujian y reanudaron esta labor artesanal en sus nuevos hogares. Con su abundante suministro de agua y exuberante crecimiento de los bosques de bambú, la región de Zheya rápidamente se convirtió en un importante centro de fabricación de papel. Durante su época de mayor esplendor, la región de Zheya producía 3.300 millones de hojas de papel al año. Aproximadamente unos 100.000 habitantes, que representaban el 80% de la población, participaron en la industria de fabricación de papel. Para satisfacer su demanda, los fabricantes de papel tenían que vender sus productos en el mercado del distrito. Les llevaba casi la mitad de un día para transportar sus paquetes pesados y atravesar las escarpadas montañas. Tenían que desempeñar este tipo de trabajo para garantizar el sustento diario de sus familias. Ellos solían bromear diciendo que sus casas fueron construidas apilando capas de papel. Fabricaron el papel a partir de las fibras vegetales de bambú. Este hecho refleja que el bambú fue utilizado como materia prima hace más de 1000 años, durante las dinastías Han y Qin, cuando las tiras de bambú habían sido utilizadas para la escritura. Antes de la invención del papel, las tiras de bambú y las tablillas de madera prevalecieron como soportes básicos de la escritura en la antigua China. Ellas se unían por cordones o cuerdas y se convertían en una especie de libro. Esta antigua tradición de escritura fue conservada, incluso después de que el papel fuera inventado. El estilo empleado para desarrollar la escritura sobre tiras de bambú es conocido como la escritura de sello. Se desarrolló durante la dinastía Qing y los primeros años de la dinastía Han, en los siglos III y II antes de nuestra era. La técnica conserva cierta elegancia clásica, pero parece un poco rígida en comparación con los estilos posteriores. En su estudio de Beijing, Chiang Hai, presidente de la Asociación de Calígrafos Chinos, ha extendido un trozo de papel Xuan. Tras la invención del papel, los calígrafos ya no tenían que preocuparse por la falta de espacio para desarrollar la escritura. A medida que su calidad mejoraba, el papel podía retener la tinta más tiempo que las tiras de bambú y las tablillas de madera.
只有发明了宣纸以后，这个真正是说每一份五彩啊，美的浓淡感时，才能够在宣纸上真正表现出来。Esta caligrafía, escrita por Chang Hai, fue un tipo de forma cursiva de escritura oficial. La forma cursiva de escritura oficial fue desarrollada mediante la combinación de varios estilos de escritura, incluyendo la escritura oficial de la dinastía Han y la escritura cursiva. Chang Hai utilizó la tinta gruesa y sus pinceladas están llenas de cambios. Los calígrafos suelen satisfacer sus necesidades individuales cuando se trata de la calidad del papel. El papel empleado en este tipo de álbum está alineado para controlar la gradación del color. Esta característica lo hace conveniente para la escritura con letras cursivas en minúscula. 如果写楷书的话，需要比较就是说点火的时候需要匀整一些，这样的话。 你选择字的时候，就要选择比较细密的字。如果你希望写大草写的苍劲一些的话，你就要选比较厚一点的字，一般就是夹选，甚至3层选都可以。 Desde el siglo III y durante los próximos 300 años, a través de los reinos de Wei y Jin y las dinastías del sur y del norte, los calígrafos comenzaron a utilizar cada vez más el papel. El pabellón de orquídeas se encuentra al pie del monte Lanzhou, en la provincia de Zhejiang. El pabellón es famoso gracias a la gran obra de caligrafía de Wang Shiqi. De acuerdo con los registros históricos, Wang Shiqi escribió la obra de caligrafía Lan Xu sobre un papel hecho con capullos de seda tan fino como el cuero. Fue el 3 de marzo del año 553 después de nuestra era que Wang Shiqi escribió los 324 caracteres sobre el papel hecho con capullos de seda, que más tarde fue aclamada como la mejor obra de caligrafía china jamás producida. Hoy en día solo han sobrevivido las copias de la obra Prefacio a la recopilación del pabellón de las orquídeas. El emperador Taizong de la dinastía Tang fue un gran admirador de las buenas caligrafías. El original de esta obra lo guardó celosamente y ordenó que su versión original fuera enterrado con él después de su muerte. 因为史书上老有残卷纸的这个名词，好几个朝代都用过。就这个名字很特殊嘛，残卷纸是不是残卷做的？ ¿Cuál fue la materia prima utilizada en la fabricación del papel con capullos de seda? La respuesta a esta interrogante prometió revelar cómo evolucionó el papel usado por los calígrafos y pintores durante la dinastía Qing. La caligrafía en la obra maestra, Prefacio a la recopilación del pabellón de las orquídeas, ha sido descrita de la siguiente manera. Sus pinceladas enérgicas y fascinantes son incomparables. En 1998, Wang Juhua tuvo la oportunidad de resolver el misterio, cuando Liu Shenmei, de la biblioteca de la provincia de Zhejiang, le pidió que examinara una hoja de papel hecha con capullos de seda durante la dinastía Ming. Los secretos del papel hecho con capullos de seda fueron revelados con la ayuda del microscopio. 残卷纸呢，鉴定下来不是蚕丝做的，它是狗皮纸，狗皮纤维啊，有一层胶衣，造成纸了以后呢，那个纸就发亮，有一点光泽，就像蚕卷一样的。 有点发亮，所以就是一个根据形态来命名的这个。
Wang Shiqi vivió durante el siglo IV, un periodo cuando estaba ampliamente disponible el papel de Morera. Cree que Wang Shiqi pudo haber utilizado el papel de Morera para escribir su famosa caligrafía, prefacio a la recopilación del Pabellón de las Orquídeas. Prefacio a la recopilación del Pabellón de las Orquídeas es solo una pieza corta de caligrafía. Su fama puede atribuirse no solo a su excelente caligrafía, sino también a la calidad del papel en que fue escrita. El profesor Pan Jixing ha estudiado la historia de la fabricación del papel durante las últimas 5 décadas. Su colección incluye muestras de papel de casi todos los periodos históricos. Un rollo de pergamino con escrituras budistas es una de sus más preciadas posesiones. Cuando Pan Jixing comenzó a estudiar la historia de la fabricación de papel en la década de 1960, le resultó bastante difícil conseguir muestras de papel. Un día se encontró con un rollo de pergamino de escrituras budistas en una tienda de antigüedades en la calle Liulichang, en Beijing. El rollo de pergamino de escrituras budistas data del siglo VII u VIII y fue recuperado de las grutas de Tunhuang, en el noroeste de China. El papel del pergamino estaba hecho con la corteza de morera. La escritura budista fue copiada en este rollo de pergamino hace más de 1200 años. Los caracteres aún son distinguibles y el papel ha conservado su brillo. El papel, inventado por Cai Lung en el siglo II después de nuestra era, fue mejorado por las generaciones posteriores de fabricantes de papel. Un desafío importante para la elaboración del papel con propiedades antipolillas. Durante las dinastías Wei y Qin, entre los siglos III y VI, se desarrolló un tipo de papel especialmente tratado llamado papel teñido de amarillo. El colorante fue extraído de la corteza de árbol de corcho de Amur. Hoy en día aún se utiliza la técnica para fabricar el papel teñido de amarillo. En primer lugar, la corteza de alcornoque se divide y se desprende. Luego se hierve. Se añaden ciertas sustancias minerales y resinas de origen animal. Esta solución es aplicada uniformemente para recubrir la superficie del papel, y así su superficie se torna color amarillo. El papel especialmente tratado no solo tiene propiedades antipolillas, sino que también está adaptado para las lecturas prolongadas. El papel teñido de amarillo se utilizaba a menudo para imprimir libros y documentos oficiales. Sin embargo, las escrituras budistas fueron transcritas principalmente sobre este tipo de papel especialmente tratado. Este acantilado se encuentra en la ciudad de Datong, en la provincia de Shanxi. Estas estatuas de Buda fueron esculpidas hace 1500 años durante el reino de Qin y las dinastías del sur y del norte.
En ese momento, la corte imperial estaba impulsando activamente la propagación del budismo. Como parte de este esfuerzo, los monjes transcribieron numerosas copias de los sutras budistas en el templo. Las copias fueron transcritas a mano. En lo que fue conocido como la era de las transcripciones, los eruditos pobres que eran buenos en caligrafía se ganaban su sustento como escribas, trabajando para la corte imperial, empleadores particulares, distribuidores de libros y en los templos. Los libros o documentos originales fueron conservados en las bibliotecas nacionales o en los estudios de un selecto grupo de académicos. Pero las transcripciones estaban a disposición de la gente común, y esto jugó un papel vital en la promoción y propagación de la civilización. Aún así, fue necesario que pasara un tiempo antes de la llegada de la época dorada del papel. El Museo Británico alberga una serie de obras literarias escritas en papel que fueron recuperadas de las grutas de Dunhuang, en China. Quizás el elemento más valioso es una copia del texto budista El Sutra del Diamante, producida mediante la impresión con bloques de madera tallados en el año 868. Los finos trazos y hermosas ilustraciones revelan la exquisita habilidad de los artesanos que tallaron los bloques, y ellos también demuestran el alto nivel alcanzado por esta primitiva técnica de impresión llamada silografía, que fue utilizada durante la dinastía Tang. Huang Xiaojian es un tallador experto de bloques de impresión de Hangzhou. Le gusta usar la madera de peral para crear su impresión de bloques debido a su sólida y gruesa textura. Ha colocado una delgada hoja de papel sobre el bloque, en la cual los caracteres son escritos en sentido contrario. El tallado de bloques de impresión exige un cuidado extremo. El más mínimo error arruinaría todo el trabajo. Una vez que completó el tallado, aplicó la tinta uniformemente sobre la superficie del bloque de impresión. Huang Xiaojian extendió una hoja de papel Xuan sobre el bloque y ejecutó repetidas pinceladas sobre su superficie. En los antiguos talleres de impresión, un trabajador calificado podía producir más de 2000 impresiones de bloques de madera por día. En comparación, un escribano podría transcribir solo unas pocas páginas al día. Sin embargo, el tallado de los caracteres en bloques de madera era un proceso complejo que exigía mucho tiempo. Un solo libro requería varios cientos de bloques de impresión y toda su producción podría tardar varios años. El sistema de imprenta de tipos móviles requiere de la ayuda de la impresión tipográfica. La pequeña ciudad de Rui'an es parte de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang. Hoy en día, aún hay artesanos en Rui'an
que son los maestros de las técnicas de la tradicional imprenta de tipos móviles. Para organizar los bloques correctamente, ellos emplean una fórmula memotécnica heredada del pasado. El desarrollo de la imprenta facilitó la producción de libros. Durante la dinastía Song, se informó que en menos de 2 décadas había aumentado aproximadamente 25 veces el número de publicaciones oficiales del gobierno central. Mientras tanto, en la región de Zhejiang, los tradicionales martillos pilones movidos por una rueda hidráulica fueron utilizados para triturar las materias primas, principalmente las fibras vegetales, para la fabricación del papel. Los martillos pilones movidos por una rueda hidráulica fueron utilizados por los fabricantes de papel en todo el mundo. Aún no se sabe quién los inventó. Franco Mariani es un historiador italiano. Yes, but it's possible. I am tolerant in this case. I suppose that also the Spanish paper makers use a machine. If Chinese takes a very forward, erano avanti, no? Rispetto. But we don't know anything about the Chinese way of paper making. En la región de Zhejiang abunda el agua y los martillos pilones movidos por una rueda hidráulica trabajan día y noche sin cesar. Se instalaron 4 martillos pilones en la ladera de la montaña. El agua del curso superior del arroyo les provee la energía necesaria. El martillo pilón de piedra pesa 150 kilogramos. La tierra se sacude con la fuerza de sus golpes. El martillo repetido tritura el bambú en finas fibras vegetales. En la época más atareada del año, los martillos pilones se mantienen trabajando ininterrumpidamente las 24 horas del día. En los registros históricos no hay ninguna información sobre la época en que los martillos pilones movidos por una rueda hidráulica fueron utilizados por primera vez por los fabricantes de papel en la región de Zhejiang. Una inscripción tallada sobre una tablilla de piedra y adherida en uno de los lados del martillo pilón reza la siguiente leyenda. 7 personas en la aldea construyeron este martillo pilón en el año 1791. Una encuesta realizada en los años 50 reveló que había 555 martillos pilones movidos por ruedas hidráulicas instalados en la región de Zhejiang. La presencia de tantos martillos pilones muestra que la fabricación de papel fue una actividad artesanal que resultó muy próspera hasta hace poco en China. Sun Xiuquan tiene 77 años de edad y vive en el distrito Yuhan, en la provincia de Zhejiang. El señor Sun aún se dedica al antiguo oficio de fabricar las tradicionales sombrillas de papel cubierto con aceite de tong. La sombrilla fue inventada en la época de la dinastía Wei del Norte, alrededor del siglo V. La inspiración surgió de las cubiertas que cubrían los palanquines utilizados para transportar los funcionarios de alto rango y personas adineradas. La sombrilla de papel cubierto con aceite de tong fue un producto derivado de la industria de fabricación del papel. Finalmente, el uso de las sombrillas se extendió por todo el mundo. El papel fue adaptado también para otros usos, como por ejemplo para el embalaje de mercancías y la cubierta de las ventanas con celosía. De hecho, el uso del papel para otros propósitos tuvo casi la misma importancia que su uso para la escritura y el dibujo. Sin embargo, la importancia del papel es evidente hoy en día por su enorme variedad de uso, convirtiéndolo así en un artículo personal difícilmente sustituible.
Pero basta un momento de reflexión para darnos cuenta de cómo el papel ha ejercido gran influencia sobre la vida humana. El suelo para facilitar su proceso de secado, una visión que comúnmente se denomina una montaña dorada. En ese momento, debido a su práctica generalizada, los talleres de fabricación de papel surgieron en todo el país. En un número cada vez mayor, la gente se ganaba su sustento mediante la fabricación del papel. Las genealogías locales describen la gran afluencia de personas que tuvo la región de Zheya de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, a mediados del siglo XIII. Eran refugiados que huían de los combates que tuvieron lugar en el norte de la provincia de... Durante su época de mayor esplendor, la región de Zheya producía 3.300 millones de hojas de papel al año. Aproximadamente unos 100.000 habitantes, que representaban el 80% de la población, participaron en la industria de fabricación de papel. Para satisfacer su demanda, los fabricantes de papel tenían que vender sus productos en el mercado del distrito. Les llevaba casi la mitad de un día para transportar sus paquetes pesados y atravesar las escarpadas montañas. Tenían que desempeñar este tipo de trabajo para garantizar el sustento diario. En algunos lugares el papel todavía se fabrica utilizando las técnicas tradicionales. En ciertas épocas se extienden en el... Zheya es una región montañosa con poca tierra plana. A los habitantes ahí establecidos les resultó prácticamente imposible vivir en la zona debido a la limitación del crecimiento de los cultivos. Por consiguiente, decidieron centrar su atención en los bosques de bambú que crecían en abundancia. Muchos de los migrantes que habían sido fabricantes de papel en Fujian y reanudaron esta labor artesanal en sus nuevos hogares. Con su abundante suministro de agua y exuberante crecimiento de los bosques de bambú, la región de Zheya rápidamente se convirtió en un importante centro de fabricación de papel.